Yo realmente nací en un municipio que se llama Guadalupe, Huila. Nosotros somos de allá. Pero nos criamos acá en una región que se llama Norcasia, el Pará. Porque mi familia, o mis padres, nos trajeron al Caquetá muy sardinos. Bueno, yo tenía 8 años. Nosotros somos 10 y hoy de los intermedios. Entonces, en esa época se estaba poblando el Caquetá. Realmente se estaba poblando, estaba lo que se llama colonizando, se llamó. Entonces, se venían muchas familias. Allá teníamos, teníamos allí donde vivir y teníamos una huerta. Pero mi papá pues le pareció, o a ellos les pareció genial y fue bien, yo pienso que fue bien. Vinieron y conocieron el Caquetá y se enamoraron. Entonces, cuando mi papá salió con mi hermano mayor otra vez a Guadalupe, dijo, nos vamos. Entonces, en 15 días negoció la casa, vendió la huerta y organizamos viaje y acá llegamos. Entonces, fundamos una finca por ahí, por los lados de la margen del río San Pedro. El río San Pedro es el límite entre Florencia y la montañita. Estamos hacia arriba. Entonces nosotros nos terminamos de criar por allí. Yo empecé mi trabajo ya con la comunidad siendo presidente de la Junta de la Vereda donde vivíamos. De la Vereda Jericó se llama esa vereda. Y estando ahí, estando en esa región ya, o sea, estando ya como en esa dinámica del trabajo comunal, entonces conocí a un compañero de otra vereda y él me relacionó con el Partido Comunista Colombiano. O sea, ellos tenían allí ya una célula en la vereda Río Chiquito del partido. Entonces, ahí nos fuimos haciendo amigos y me fui relacionando allí con el partido y luego ya pues ahí fuimos como avanzando en el trabajo comunal de la región. Y luego salí a Florencia, ¿no? Ya como a vivir acá. El primer contacto con las Malvinas se llamó Álvaro Munévar y Laura Muñoz, que eran las dos personas, dijéramos, con las que nos relacionamos, pues para entrar nosotros ya prácticamente como a ser parte ahí del proceso de orientación, porque nosotros llegamos como a esa parte, ¿no? Álvaro Munévar es un hombre que venía con la experiencia del trabajo del Partido Comunista en Tuluá Valle, y él había sido allá dirigente de un centro de inquilinos de Provivienda. Entonces él llegó aquí y cuando se dio cuenta que había un grupo de gente que se estaba ubicando en ese terreno de allá, pues se fue para allá, porque tampoco tenía vivienda. Y se relacionó con una señora que se llama Laura Muñoz, que era allí en ese momento como una de las mujeres que estaba liderando el grupo de las primeras familias. Las primeras familias no pasaban de 20, que habían llegado al terreno. Y Laura Muñoz pues ejercía como dirigente liberal. Entonces él se relacionó con ella, se lograron compactar y él fue el que empezó a hablarle bueno, busquemos una organización que luche por la vivienda, y empezó a hablarle de Provivienda. De hecho ya había un comité pues con ellos, ¿no? Un comité que se fundó ahí, no se llamaba todavía Provivienda, un comité de la invasión Las Malvinas, porque es que eso se llamó así inicialmente. La gente le colocó la invasión Las Malvinas, un nombre popular que surgió ahí. ¿Cuál es el origen de ese nombre? El tema de las Malvinas de Argentina. Estaba en pleno auge de la guerra de las Malvinas. Eso coincidió con esas fechas. Entonces la gente propuso, no, pongámosle la invasión Las Malvinas. Y eso ganó pues tanto que se llama todavía así, ¿no? Ya se quedó como un nombre popular. Fíjate que cada sector ya tiene un nombre, tiene un barrio, pero realmente se llamó así. Entonces el primer contacto fueron ellos. Pero quería, antes de llegar a ese punto, decir que el primer grupo de familias que llegó ahí no estaban organizadas propiamente. O sea, llegaron por la necesidad de la vivienda, gente que estaba desde luego pagando arrendo, ¿sí? Entonces,
Entonces les pareció, ¿cómo se llama? Formidable y les pareció oportuno, porque estaba empezando el gobierno de Belisario Betancur. Belisario Betancur llegó a la presidencia con la famosa consigna de casa sin cuota inicial. Así fue. Como todos los gobiernos llegan con alguna consigna, ¿no? O algún eslogan. Entonces la gente acogió eso y se pusieron de acuerdo. Gente que pagaba arrendo en varias partes. Florencia era una ciudad muy pequeña. Florencia creció, con el barrio de las Malvinas, Florencia creció, dijéramos, un 30% más de lo que era en ese momento. Y las otras familias que llegaron fue ya la gente que venía desplazada, que habían familias campesinas que ya eran desplazadas por efectos del conflicto. Donde está la institución educativa Pablo Neruda, ese nombre no se lo colocó cualquiera, ese nombre lo colocamos nosotros, ¿sí? Los del Partido Comunista que estábamos ya ahí, y con el trabajo de Provivienda. Y entonces ese sitio, ustedes han entrado a la institución seguramente, ¿no? No tiene una entrada grande, sino que tiene un portón así. ¿Por qué? Porque de ahí nos tocó que sacar, bueno, no digamos sacar, pero sí convencer a unas familias que se movieran con sus cambuches para poder abrir el espacio de donde construir la escuela, ¿sí? Porque no había dónde. La gente, en un tipo de invasión de esas, o de toma de terrenos, dijéramos, nosotros después hicimos una toma de terrenos. No queda, la gente no permite pues planificar nada, sino que cada cual quiere armar su cambuche, ¿sí? Entonces, mientras se organiza las calles y todas las cosas, pues ahí nos tocó hacer eso para poder fundar la primera escuela. Ahí hubo unos docentes que fueron voluntarios, compañeros que nosotros conseguimos ahí para que empezaran a alfabetizar o a enseñarles a los niños. Bueno, ¿por qué la presencia de Provivienda allí? Porque entonces estos primeros, Álvaro Munevar sobre todo, que era el que más conocía el proceso de Provivienda, y ya llegamos algunos de nosotros, hubo el primer intento de desalojo, ¿no? Y no pues habíamos constituido una junta de Provivienda, habíamos constituido ahí, con las personas que estoy diciendo. Bueno, fuera de Álvaro Munevar, Telmo Espina, de Humildo Ríos, ya estaba el Humildo, papá del médico. Otras personas, otros compañeros allí y compañeras. Entonces dijimos, aquí nos toca que ver cómo nos asesoramos mejor. Entonces pues cuando hicimos los contactos con Provivienda Nacional, y la Dirección Nacional de Provivienda delegó al compañero Pedro Salas, un hombre curtido en la lucha del barrio Policarpa Salabarrieta, que había sido, dijéramos, desde esa época, dijéramos, había contribuido en la lucha del barrio Policarpa, o a la defensa del barrio Policarpa y a su construcción, y él estuvo acá varios meses, duró casi un año. Entonces esa primera defensa, para que no nos desalojaran, prácticamente la orientamos con Provivienda y con él. Pero había que conseguir unos abogados, ¿no? Porque como siempre se necesita. Y aquí los abogados en esa época eran muy poquitos. Hubo familias que venían por efectos del conflicto armado, porque en esa etapa del 79 hacia arriba, 80, 81, las Malvinas comenzaron en el año 82, en agosto del 82, comenzó ese asentamiento. En esa etapa del 79, 80, 81 más o menos fue lo que se llamó la Guerra del Sur. Hay un libro que escribieron las hermanas Belenitas que se llamó la Guerra del Sur. Y la Guerra del Sur es porque la guerrilla del M-19 se había asentado en esta zona del sur del departamento. Dijéramos, hablemos de Morelia para allá, con una cercanía en Florencia. Era esa etapa, dijéramos, de la confrontación, que fue también muy dura. Entonces, hubo también desplazamiento de campesinos, ¿no? Porque la arremetida del Estado también fue muy fuerte, con los batallones de esa época, los batallones de contraguerrilla, no eran fuerzas especiales como es hoy, o sea, eran batallones de contraguerrilla, ahí se llamaron. Y entonces también asesinaron gente, torturaron campesinos, desaparecieron, y hubo familias pues que lograron, entonces se ubicaron aquí. Al presentarse la posibilidad de conseguir un terreno para armar su cambuche, pues la gente llegó ahí también. Por eso, de ahí un poco lo que se trató de estigmatizar, porque fue así. Varias autoridades estigmatizaron o nos estigmatizaban en ese momento diciendo que
eso estaba orientado por el M-19, ¿no? Y no fue verdad. O sea, había gente que simpatizaba con el M-19, claro, pero habían liberales, gente independiente, comunista como nosotros, mucha gente que no tenía ninguna afiliación política. Bueno, hubo dos intentos de desalojo grandes. Hubo un intento, o sea, bueno, primero nos bloquearon las entradas, ¿sí? El ejército y la policía bloqueó las entradas que teníamos, pues obviamente que eran caminos, ¿no? Para entrar la madera, los plásticos, la comida, bueno, todo. Entonces, hubo un bloqueo, como casi de unos 3 días. Y eso pues logramos desbloquearlo con una manifestación que hicimos. Entonces, ya la gente más o menos organizada, sacamos un grupo a una movilización y fuimos hasta la alcaldía, el consejo, a la asamblea, y ahí se logró un poco desbloquear eso y bajarle la tensión para que no hubiera el desalojo. Eso, digamos, se logró evitar. ¿Quiénes eran los que presionaban para el desalojo? Pues obviamente los que se consideran los dueños o eran los dueños de ese sector. La firma Lara Ruedas Limitadas, ¿no? Se llama la firma, que es de la familia Lara. Pues, los más terratenientes de esa época aquí han sido ellos, o eran. Mejasi La Ruedas Limitadas se llama la firma en este momento. Entonces, ahí con ellos, pues después al tiempo hubo que desde luego hacer un acuerdo. Pero ya con el apoyo de la alcaldía, las instituciones. Es que Florencia no ha tenido, hasta, dijéramos, hace 10 años no se conocía un solo plan o proyecto de vivienda de interés social en Florencia, ¿sí? Más o menos 10 años atrás, ¿sí? Ahora pues desde luego ya, porque además es obligatorio, ¿no? De todos los programas de los gobiernos, pero eso no existía, ¿sí? Entonces, por eso vemos nosotros que en Florencia creció y sigue creciendo con asentamientos subnormales, porque no había una política de proyección de vivienda urbana, hasta, dijéramos, yo creo que 10 años hacia acá un poquito, ¿no? Pues ya uno mira lo que hay por allí en La Gloria, aquí en, ¿cómo se llama?, en Lado de la Vega, bueno, y otros planes que hay, que ya son planes de vivienda, pues ¿cómo se llamaría eso?, ¿no? Con una estructura realmente adecuada a la planeación. Pero, ¿qué población habita esos asentamientos? Es la pregunta importante y lo que yo pienso que tenemos que resaltar. Pues esa población, así, la mayoría de esa población viene del campo, viene precisamente del fenómeno de la confrontación, ¿sí? Porque no hemos hablado de la presencia de los paramilitares todavía. Entonces mire que estamos hablando de digamos, un poco la presencia de las insurgencias, ¿no es cierto? Fenómeno pues del conflicto con la insurgencia y el Estado. Pero hacia el año 95 hace presencia aquí los paramilitares, de manera oficial, del 95 hacia arriba, hacia el año 2000. Entonces, aquí hay otro fenómeno de desplazamiento. Los paramilitares entonces se ubican en una zona aquí muy estratégica, que es precisamente la zona de Puerto Torres, La Mono, Belén. Esos municipios de ahí fueron prácticamente copados por la presencia paramilitar. Desde Florencia para allá, desde la salida del puente, los paramilitares hubo un momento que controlaban desde el puente El Encanto hacia allá, hasta Belén, todos los pueblos. Controlaban, quiero decir, no que controlaban a toda la población, que tenían presencia, ¿sí? Que salían, que se llevaban la gente de por allí, que robaban vehículos, que cometían desapariciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro fenómeno se da ya en ese marco de ese conflicto. Entonces, ese otro fenómeno de desplazamiento que hubo, y esas poblaciones que están en esos asentamientos son producto de ese mismo fenómeno, ¿no? Confrontación con la insurgencia, presencia de los paramilitares, desplazamiento forzado. Hubo momentos tristes porque una de las cosas que ocurrían diariamente era que se morían niños y niñas, ¿no? Por la
precisamente por el tema de, ¿cómo se llamaría eso? Pues por problemas de salubridad, porque pues, la gente vivíamos en cambuches, en pisos de tierra, ¿sí? Techo de plástico. Moría mucho niño de varias de enfermedades normales no, pero sí moría. Entonces era muy triste, casi todos los días era un sepelio, casi todos los días, o por lo menos en la semana uno, que la población era muy grande. O sea que las familias campesinas generalmente son 5, 6, 7. Entonces eso fue muy triste. Momentos ¿cómo se llama? De alegría y de festejo ya cuando logramos legalizar el barrio, ¿sí? ¿Sí? Cuando ya la alcaldía, pues dijéramos, negoció los terrenos, cuando ya sabíamos que el terreno era pues, de nosotros, o sea que ya lo que estábamos pisando ahí y pagando, que se pagaba muy poquito, pero se pagaba, era nuestro. Entonces eso fue desde luego, de mucha satisfacción para... Ahí mire que, pues claro que esa dinámica se pierde a raíz también de que la gente va cambiando, ¿no? Va cambiando pues su forma. Nosotros hacemos el aniversario cada año, que eso se fundó el 23 de agosto del año 92, fue que empezó, 23 de agosto. Entonces cada año se hacía un aniversario. Ahora, yo creo que hace mucho tiempo no lo hacen, porque los antiguos dirigentes, pues como ustedes han podido ver, ya no están, o si están pues ya en edades muy avanzadas. Entonces se perdió esa dinámica. Pues yo creo que el símbolo sería el símbolo de la paz, o sea, el símbolo, dijéramos, de cómo en medio de esa confrontación y de toda la guerra y lo que hemos vivido aquí, el conflicto, la estigmatización, la persecución, dijéramos, ese es un asentamiento que podríamos llamarlo como producto o como complemento al acuerdo de paz. Mi formación política arranca en el campo, ¿no? Antes de llegar a la ciudad. Pero ya que en la ciudad, entonces, hay la oportunidad de participar en escuelas de formación ideológica. Mi formación es del Partido Comunista Colombiano. Las escuelas que yo tengo políticas son del partido. Pero ese escenario también me facilitó conocer el movimiento sindical, por ejemplo, ¿no? Relacionarnos. Yo alcancé a ser sindicalista porque fundamos un sindicato agrario que se llamó Simpeproagrica, sindicato de pequeños y medianos productores agrícolas del Caquetá, y participamos también en la fundación de sindicatos como el de los vendedores ambulantes, es decir, en ese proceso relacionado pues con los sindicatos del magisterio, de la caja agraria en esa época, en fin. Pero mi formación realmente obedece a esa orientación. Tuve la oportunidad de ser concejal 2 veces. Esos eran periodos de 2 años, antes de la Constitución del 91, que no había elección de alcaldes todavía ni de gobernadores. Entonces yo fui concejal 2 periodos, no se ganaban honorarios, eso era honoris causa, lo que uno tenía era una representación política y eso era muy importante, ¿sí? Yo digo que esa época era, hoy en día, digamos, uno mirando lo que les pasa a los concejales, pues no a todos, ¿no? Que resultan involucrados y aquí nomás tenemos un ejemplo, hay 11 concejales en la cárcel de un periodo antepasado. Eso no se miraba en esa época, dijéramos, no se daba así de ese fenómeno, pues sí habían hechos de corrupción, desde luego que lo habían. Entonces, luego vino el proceso porque también nos pasaba un poco. Luego viene el proceso del primer acuerdo de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur, que fueron los acuerdos de la Uribe, ¿sí? En el año 85, comenzó en el 84, firmó en el 85. Contribuimos a la formación del partido Unión Patriótica, que fue el partido que se fundó como resultado de ese acuerdo, ¿no? Con las FARC, porque el proyecto de Unión Patriótica como un partido, digamos, de izquierda, pero muy amplio, era el escenario para que si el acuerdo de paz con las FARC de esa época funcionaba, o sea, las FARC iban a ingresar, dijéramos, a la vida civil, a la vida democrática dentro de la Unión Patriótica. Se fundó con ese propósito, pero no se fundó solamente para las FARC, ¿no? Muchos partidos ayudamos a formar la FARC, otros movimientos. El Partido Comunista fue uno de los que ayudamos mucho en la formación de la UP,
Y otros sectores que llegaron ahí también. Hubo gente inclusive del M19 que simpatizó con la UP, aquí tuvimos casos, y liberales, gente muy independiente. Entonces, eso también ayudó allí, dijéramos, como a fortalecer la presencia política desde el punto de vista de los partidos distintos a los tradicionales. Luego yo fui diputado ya del Consejo, pasé a la Asamblea, un periodo de 2 años, que fue 88-90. En esa etapa se agudizó la persecución y la violencia contra la Unión Patriótica. Entonces yo de ese periodo solamente estuve 1 año en la Asamblea, porque el partido, la dirección del partido, pues se consideró que estábamos corriendo demasiado riesgo y la confrontación aquí política con el turballismo era muy dura. Éramos las dos fuerzas, dijéramos, en disputa, de tal manera que yo no estuve en 1 año, el periodo lo terminó otro compañero que era suplente mío, el compañero Antonio Sogamoso. Para mí, por la convicción política, por mi formación ideológica y por entender y por asumir el compromiso de defender la gente, de defender los sectores más vulnerables, los sectores sociales, a costa de lo que sea, ¿no? Como tú dices, muchas veces sin ganar ningún salario, ¿no? Porque, bueno, el trabajo, pues como digo, el consejo era honoris causa. Bueno, ya en la asamblea pues era un poquito diferente porque había unos honorarios. Pero aún hoy continuando el trabajo, porque ahí estamos, a esta época, pues por la convicción, porque por el convencimiento de que uno tiene que, diéramos, contribuir a la formación de la gente, a estar en la organización, ayudar a orientar. Es pues como una parte y ya se convierte en el diario vivir de la persona, ¿no? O sea, yo no me concibo, a no ser que ya diéramos por cuestiones de salud, de la edad, todo, yo no me concibo estar en un lugar no haciendo nada, ¿no? O sea, pues no haciendo nada quiero decir al menos aportando, conversando, y aún estamos allí.